Imaginen esto, estamos en pleno corazón de los Andes, a casi 3.000 metros de altura, y ahí se levanta una iglesia legendaria. Pero ojo, no es solo un templo, es una obra maestra de luz y oro que, atención, tardó 160 años en completarse. Vamos a descubrir la increíble historia de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. Fijaos qué descripción. Ascua de oro, así la llamó en el siglo XVIII un sacerdote jesuita, Bernardo Recio. Un ascua, para que nos entendamos, es una brasa, fuego puro y concentrado. Pues bien, esa imagen, con todo lo potente que es, apenas roza la superficie de lo que esta iglesia significa. Vaya que si se queda corta. Y es que, claro, el motivo de esa descripción es una auténtica locura. Estamos hablando de que en su interior hay una cantidad de oro que desafía la imaginación. Se calcula que son unas 7 toneladas. 7 toneladas de oro cubriendo, todo. Cada centímetro de las paredes, de las bóvedas, de los retablos. Y no cualquier oro, ¿eh? Láminas de oro de 23 quilates. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible crear algo así en plena Quito colonial? Y la respuesta no es tan simple como con mucho dinero, no. Aquí hay estrategia, hay una paciencia infinita y, sobre todo, un diálogo secreto entre dos mundos que es fascinante. Para entenderlo todo, tenemos que empezar por un enigma, una leyenda que surge, como no, del asombro, del coste brutal de esta obra, una historia que acabó llegando ni más ni menos que a oídos del mismísimo rey. Venga, pues nos vamos a España, a la corte de Felipe IV. Imaginaos la escena. Al rey le empiezan a llegar los informes de gastos desde Quito, y las cifras eran pero tan bestias que no daba crédito. Simplemente no le entraba en la cabeza cómo una iglesia podía costar semejante dineral a la corona. Y aquí es donde nace la leyenda. Cuentan que el rey, ya un poco hasta las narices, se subía a las torres de El Escorial, miraba hacia el horizonte, hacia el oeste, y soltaba esa famosa frase. Su lógica era aplastante, claro. Por lo que estaba costando, la obra tenía que ser tan gigantesca que debería verse desde allí mismo. Pero claro, el rey estaba completamente equivocado. Y aquí está la clave de todo. El mito era que debía ser una mole inmensa. La realidad, sin embargo, era mucho más increíble. El valor de la compañía no estaba en el tamaño. El coste astronómico estaba en la decisión de convertir cada centímetro en una obra de arte, en las miles y miles de horas de paciencia y precisión de los artesanos. Vale, entonces, ¿quiénes son los genios detrás de esta locura? Pues tenemos que hablar de sus arquitectos, los que diseñaron este cielo en la tierra, los jesuitas. Y aquí viene lo curioso, porque los jesuitas en realidad llegaron tarde a la fiesta. Aterrizan en Quito en 1586. Y claro, para entonces las otras órdenes, los franciscanos, los dominicos, pues ya se habían repartido el pastel. Se habían quedado con los mejores solares de la ciudad. Pero los jesuitas jugaban a otra cosa. Tenían un as bajo la manga, que era su estrategia. A ver, llegaron con una disciplina casi militar. Tenían una paciencia que los demás no tenían. Pensaban a muy largo plazo. Y venían con una visión enorme, inspirada en la arquitectura de Roma. Así que cuando les endosaron un terreno que nadie quería, uno problemático cruzado por un barranco, ¿qué hicieron? Pues lo que parecía una desventaja, ellos lo convirtieron en el punto de partida para una auténtica obra maestra. Vamos a la construcción, porque esto no es algo que se levanta en 10 años. ¿Qué va? Hablamos de una saga que abarca generaciones, 160 años de trabajo. La construcción, para que nos hagamos una idea, la podemos dividir en 3 grandes fases. Primero, la cimentación, a finales del siglo XVI. Aquí los planos vienen directos de Roma. Luego, la segunda fase, a partir de 1636. Y esta es la clave. Llega la Revolución Dorada, con un arquitecto que lo va a cambiar todo. Y la traca final, ya en el siglo XVIII, cuando se remata la obra con esa fachada espectacular de piedra volcánica. Y ese arquitecto que lo cambia todo, ese visionario, se llamaba Marcos Guerra. Un hermano jesuita italiano que llega en 1636 y trae consigo, una auténtica obsesión por el oro. Él es el que introduce las cúpulas, las bóvedas y, lo más importante, esta idea revolucionaria de que el oro no iba a ser un simple adorno, no, iba a ser el lenguaje mismo de la iglesia. Y aquí entramos en lo que es lo más alucinante de todo. Porque ese oro, todo ese oro, no está ahí solo para decorar, es mucho más, es un lenguaje. Hay un concepto para esto. Teología visual. O sea, para los jesuitas, la iglesia no era un edificio y ya está. Era una herramienta para enseñar, un libro de imágenes gigante. Cada cosa, desde la forma de la nave que te obliga a mirar hacia el altar, hasta esa cúpula que es como un cielo de oro,
Todo tiene un porqué. Es una catequesis para los sentidos. La idea era enseñar y maravillar, usando la belleza como arma. Pero esperad, que hay más. Hay otro lenguaje, uno oculto, mucho más sutil. Si nos acercamos y miramos con atención, empezamos a descubrir un diálogo secreto. Camuflados entre los símbolos cristianos, los artesanos indígenas dejaron su propia huella. Tallaron sus propios rostros en los pilares, metieron plantas sagradas andinas como la quinua, incluso representaciones del cóndor. Es una fusión, ¡buah!, increíble. Y a este estilo tan único, a esta mezcla, se le conoce como la escuela quiteña. Y esto es lo que la hace tan genial. La idea no era machacar la cultura local y poner la europea encima. No, la idea era absorberla, integrarla, crear un lenguaje artístico completamente nuevo que era a la vez europeo y profundamente americano. Vale, para darnos cuenta de lo especial que es la compañía, vamos a hacer una cosa. Vamos a compararla con otros templos famosos del mundo. A ver qué pasa. Pensemos, por ejemplo, en la Sainte-Chapelle de París. Allí la magia está en las vidrieras, que filtran la luz. O en San Isaac, en San Petersburgo, donde el oro está por fuera, gritando al mundo el poder del imperio. ¿Y la compañía? Pues la compañía hace algo distinto. Usa el oro por dentro, para crear una experiencia totalmente inmersiva, para envolverte, para multiplicar la luz y hacerte sentir que estás literalmente dentro de una joya. Y ahí, justo ahí, está la gran diferencia, porque la Compañía de Quito no es solo una joya que miras, es un universo precioso en el que entras. Su genialidad es esa visión total, la de crear un cosmos dorado donde absolutamente todo forma parte de la misma sinfonía. Al final podríamos decir que en Quito aquellos soldados de Dios no escribieron su historia con la espada, sino con la belleza, y que su gran victoria, la que ha perdurado, no está escrita con tinta en un papel, sino en miles y miles de láminas de oro de 23 quilates. Y esa es la reflexión final que nos deja la compañía. La idea de que quizá a nuestro alrededor, en el arte y la arquitectura que vemos cada día, hay más historias de las que pensamos. Solo hay que aprender a mirar, a buscar esos diálogos secretos que a veces se esconden a plena vista.